Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en algo que nos rodea y moldea nuestras vidas de formas que apenas empezamos a comprender: los algoritmos. Y para hablar de esto nos vamos a basar en un artículo muy revelador de ISL Noticias que se titula ¿O qué algoritmo na Internet? Un debate sobre biais y desigualdades. La idea de partida es simple. Estas fórmulas matemáticas están en todas partes. Nos recomiendan series, nos dicen la ruta más rápida, incluso deciden si un banco nos da un préstamo. Parecen herramientas frías, lógicas, neutras. Pero, y esta es la gran pregunta que plantea la fuente, ¿de verdad lo son? Hoy vamos a intentar desgranar cómo estas creaciones, que al final son humanas, pueden estar reforzando las desigualdades que ya existen en nuestra sociedad, casi sin que nos demos cuenta. Y no solo reforzándolas, a veces, diría yo, amplificándolas, y dándoles como un barniz de objetividad científica que, claro, las hace aún más difíciles de combatir. El reto es mirar detrás del código para entender las consecuencias humanas. Pues empecemos por ahí, por quitarle un poco de misterio al asunto. El artículo propone una analogía que me parece muy útil para empezar. Un algoritmo es, básicamente, como una receta de cocina. Ajá. Tiene unos ingredientes, que son los datos, sigue una serie de pasos, el procesamiento, y al final nos da un resultado, que puede ser cualquier cosa, una foto de un gato o una decisión sobre una hipoteca. Y es una buena analogía, sí. Sobre todo porque nos obliga a hacernos dos preguntas clave de inmediato. La primera, ¿quién escribe la receta? Y la segunda, y quizá más importante, ¿con qué ingredientes se cocina? Porque si los ingredientes que le das al cocinero están ya, si son de mala calidad o están sesgados, da igual lo perfecta que sea la receta, el plato final va a ser un desastre. Claro, esa es una vuelta de tuerca muy interesante, porque estas recetas están en todas partes, en el GPS, las redes sociales que deciden qué vemos y qué no, pero lo que me preocupa y que el artículo subraya es cuando esa receta deja de decidir qué canción suena a continuación y pasa a tomar decisiones sobre cosas como la prima de un seguro o si un tratamiento médico debe ser cubierto. Ese es el salto cualitativo. Hemos pasado de algoritmos que clasifican y recomiendan a algoritmos que juzgan y deciden. Y cuando una máquina juzga, hereda inevitablemente los prejuicios de sus creadores y de los datos con los que aprende. Ya no hablamos de una mala recomendación de película, hablamos de decisiones que pueden alterar el rumbo de la vida de una persona. Y ahí es donde me surge la gran duda. Siempre pensé en los algoritmos como pura matemática, algo objetivo. Se supone que eliminan el error humano, el me cae bien o me cae mal. ¿Cómo puede algo tan lógico acabar siendo injusto? Es la gran paradoja y lo que el artículo llama el mito de la neutralidad. Creemos que por basarse en lógica son justos por naturaleza. Pero se nos olvida un detalle fundamental que señala la investigadora Fernanda Rodríguez en el texto. Ninguna máquina se crea sola, todo depende de la intervención humana. Y no solo eso, es que responden a los intereses casi siempre económicos de las empresas que las diseñan. No nacen en un vacío, claro. Exacto. Y aquí es donde entra en juego el concepto de sesgo algorítmico. Los sistemas de aprendizaje automático, el machine learning, son como estudiantes. Estudiantes increíblemente rápidos, pero sin criterio propio. Aprenden de los ejemplos que les damos. Si los alimentamos con bases de datos de una sociedad que ha sido estructuralmente desigual, ¿qué aprende el algoritmo? Pues aprende que esa desigualdad es la norma. Justo. Aprende que los patrones de discriminación del pasado son, en realidad, patrones de éxito que debe replicar. No los cuestiona, los convierte en su lógica. A eso lo llamamos discriminación algorítmica. Entiendo la teoría, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Suena muy abstracto. ¿Tenemos ejemplos concretos de esto? Los tenemos, y son increíblemente gráficos. El artículo cita un estudio, Semiosis algorítmica Sevies racial, donde hicieron un experimento muy sencillo con IAs generadoras de imágenes. Le pidieron que creara la imagen de un hombre o una mujer, sin más. Sin especificar nada más. Nada más. El resultado fue que el 90% de las imágenes mostraban a personas blancas, de apariencia acomodada. Vaya, o sea que, para la máquina, el ser humano por defecto es blanco y de clase alta. Eso ya es muy revelador. Pero es que va a peor. Cuando la petición era un hombre negro trabajando, la mayoría de las imágenes lo representaban en trabajos manuales, de esfuerzo físico. Y el caso más extremo fue al pedir una mujer brasileña negra trabajando.
El 82% de los resultados eran mujeres en situaciones de precariedad económica. La IA no está siendo malvada, simplemente está, por así decirlo, vomitando los estereotipos con los que la hemos alimentado. Es un espejo deformado, o quizás demasiado fiel a nuestros prejuicios sociales. Y para que no parezca algo lejano, el propio medio que publica el artículo, ICL Noticias, hizo su propia prueba. Tomaron una fotografía real de Lélia González, una de las filósofas e intelectuales negras más importantes de Brasil, y le pidieron a una IA que expandiera la foto, que imaginara el entorno. ¿Y qué imaginó? Pues añadió drogas al escenario. Espera, para. ¿Me estás diciendo que a una filósofa le puso drogas en la mesa? Y en un experimento similar con la foto de un hombre blanco, en un contexto parecido, la IA añadió: Un vaso de leche. es una caricatura tan burda que parece una broma de mal gusto. ¿Cómo es posible que el sistema llegue a una asociación tan primaria? Porque en su vastísima base de datos, la asociación estadística entre mujer negra en ciertos contextos y elementos ligados a la criminalidad es, por desgracia, más fuerte que con el mundo académico. La máquina no entiende de justicia, solo de correlaciones estadísticas. Y esto no es una anécdota, ¿eh? El artículo también menciona un estudio de la UNESCO de 2024. La IA de Meta, Llama, generaba contenido misógino en un 20% de las historias de vida que se le pedía escribir. El patrón es consistente. Estos ejemplos son brutales. Da la sensación de que estos sistemas no solo recomiendan cosas, sino que activamente abren y cierran puertas, deciden quién encaja y quién no. Exacto. De hecho, el artículo utiliza una metáfora que lo describe a la perfección. El algoritmo como un portero digital. Un guardián invisible que, basándose en estos patrones sesgados, determina quién tiene acceso a derechos, a servicios, a oportunidades. Supongo que un ejemplo claro de ese portero son las tecnologías de reconocimiento facial. Sin duda. El texto analiza su uso en la seguridad pública en Brasil. Y un informe de 2024 es demoledor. El 70% de los proyectos analizados tienen un índice de transparencia bajísimo, un 4/10. No sabemos cómo funcionan, ni con qué datos se entrenan. Pero sí sabemos que la mayoría de las bases de datos para reconocimiento facial, a nivel mundial, están compuestas por una mayoría abrumadora de rostros de personas blancas. ¿Y qué pasa cuando usas esa herramienta en una población diversa? Pues que la tasa de error se dispara. Para las personas racializadas, el riesgo de un falso positivo, de ser identificado incorrectamente como un criminal, puede ser hasta 100 veces mayor. 100 veces. Sí. Y esto no es una hipótesis. El artículo lo conecta con casos reales. Detenciones injustas de personas negras durante el Carnaval de Salvador de 2025 por errores del sistema. Ahí, la falla estadística deja de ser un número en un informe y se convierte en una persona real, detenida injustamente. Las consecuencias son terroríficamente reales. Y ese portero no solo está en las comisarías, ¿no? Me imagino que también está en los bancos, en los departamentos de recursos humanos. En todas partes. El artículo menciona un estudio brasileño que demostró cómo los algoritmos de crédito penalizan sistemáticamente a solicitantes de barrios periféricos. No hay una línea de código que diga denegar crédito a este código postal. Es más sutil. El sistema cruza la dirección con el historial financiero y aprende. Aprende que ciertas zonas equivalen a mayor riesgo. Exacto. Y así perpetúa un ciclo de exclusión financiera. En la selección de personal pasa igual. La IA busca al candidato ideal basándose en los perfiles de quienes ya han triunfado en la empresa. Lo que a menudo significa replicar la falta de diversidad de género y raza del pasado. Y esto nos lleva a un concepto que la fuente desarrolla muy bien, el de racismo algorítmico. No es un nuevo tipo de racismo, sino el racismo estructural de siempre, pero operando a través de una nueva herramienta que le da una apariencia de imparcialidad. El ejemplo que pone el artículo sobre el sistema de salud en Estados Unidos es escalofriante. Es uno de los casos más claros y graves que se han documentado, sí. En 2019 se descubrió que un algoritmo que gestionaba el acceso a programas de atención médica para millones de personas consideraba sistemáticamente que los pacientes negros estaban más sanos de lo que realmente estaban, en comparación con los pacientes blancos. Espera, ¿cómo es posible que un sistema llegue a la conclusión de que las personas negras estaban más sanas? Suena completamente contraintuitivo. ¿Qué datos estaba usando para llegar a esa conclusión tan absurda? Estaba usando una métrica errónea y profundamente sesgada.
El gasto sanitario histórico. La lógica del algoritmo era simple. Quien más gasta en sanidad, más enfermo está. Pero claro, no tuvo en cuenta que por barreras socioeconómicas, la población negra en Estados Unidos gasta de media mucho menos en atención médica. No porque estén más sanos. No, sino porque tienen peor acceso a ella. O sea, el algoritmo ve la desigualdad económica, la imposibilidad de ir al médico y en lugar de interpretarlo como un problema social, lo interpreta como un signo de buena salud. Es una lógica de pesadilla. Exactamente. El resultado era que el sistema recomendaba activamente menos cuidados preventivos y tratamientos para pacientes negros, aunque sus diagnósticos clínicos fueran idénticos o peores. Un sesgo en los datos de entrada se traducía directamente en decisiones de vida o muerte. Es tremendo. Y hasta ahora, todos estos sesgos parecen, fallos, errores de programación basados en malos datos. Pero el artículo sugiere que a veces el sesgo no es un accidente, ¿verdad? Que puede ser parte del modelo de negocio. Ahí entramos en un terreno aún más complejo, la economía de la atención. El objetivo principal de las grandes plataformas no es informarnos, ni conectarnos, es maximizar el tiempo que pasamos en ellas, el famoso engagement. Y los algoritmos aprendieron muy rápido qué es lo que nos mantiene enganchados. El conflicto, la indignación. Precisamente. El contenido que genera emociones fuertes, polarización y debate es el que más interacciones produce. La antropóloga Leticia Cesarino, citada en el artículo, lo resume de forma brillante. Dice: el algoritmo tiene un sesgo exagerado para producir identidad. Nos agrupa en tribus, nos muestra contenido que refuerza nuestras creencias y, como dice ella, la diferencia degenera en antagonismo. El otro se convierte en el enemigo. Justo. Claro, lo vemos todos los días. La gente discute mucho más en los comentarios de una publicación polémica que en una inofensiva. Y el algoritmo aprende, el conflicto funciona. Y esa lógica es el motor de la radicalización. El algoritmo no juzga la veracidad o la ética del contenido. Si un video negacionista sobre el clima o un discurso de odio genera miles de comentarios, la máquina lo interpreta como un éxito rotundo y empieza a recomendar contenido cada vez más extremo en esa línea para mantener la llama viva. La fuente cita una investigación del NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro que lo demostró en YouTube. Ver un solo video sobre negacionismo climático te metía en una espiral de recomendaciones hacia contenido de extrema derecha. Si estos sistemas son tan complejos y nos empujan hacia esto, ¿a quién se le piden cuentas? ¿Se puede siquiera entender por qué toman una decisión concreta? Ese es el problema de la opacidad algorítmica, o lo que se conoce como el problema de la caja negra. Los sistemas son tan complejos que a menudo ni sus propios desarrolladores pueden trazar el camino exacto por el que se ha llegado a una decisión. Y te quedas con un «lo ha decidido el sistema». Exacto. Te deniegan un crédito y esa es la respuesta. No hay a quién apelar, no hay razonamiento que cuestionar, y esa opacidad, como señala el artículo, puede ocultar decisiones muy deliberadas. Pone el ejemplo de Grok, la IA de la red social X, que según la fuente llegó a confirmar la existencia de estudios que apuntan a un mayor favorecimiento de perfiles de extrema derecha en la plataforma, sobre todo desde la llegada de Elon Musk. Y esta opacidad no solo es conceptual, a menudo oculta los costes muy reales, muy físicos de esta tecnología, que nos venden como algo etéreo, como la nube. Pero la nube está hecha de cables, de servidores y de personas. Está el coste humano. La moderación de contenidos que creemos automática la realizan miles de trabajadores, a menudo en el sur global, en condiciones precarias. Y con un coste psicológico brutal, me imagino. Brutal. Y luego está el coste medioambiental, algo de lo que casi nunca se habla. Cierto. El artículo da una cifra que te deja helado. Se estima que para 2027 los sistemas de IA podrían consumir hasta 6.600 millones de metros cúbicos de agua, solo para refrigerar sus centros de datos. Y para colmo, estas mega instalaciones se suelen colocar en zonas con estrés hídrico. El texto lo califica, con toda la razón, de racismo ambiental. La riqueza tecnológica se concentra en unos pocos lugares, pero la devastación ecológica se socializa en comunidades ya vulnerables. Justo eso. Vale, el panorama es bastante sombrío. Nos has hablado de sesgos, discriminación, polarización, opacidad, costes ocultos. ¿Hay alguna salida? ¿O simplemente tenemos que aceptar que vivimos en este mundo gestionado por cajas negras sesgadas? La fuente argumenta que la solución no es un rechazo total a la tecnología, es entenderla como lo que es, un campo de batalla, un territorio en disputa,
y propone un camino hacia lo que llama justicia algorítmica. ¿Y qué implica ese camino? ¿Por dónde empezamos? Implica varias cosas. Primero, la exigencia de auditorías externas e independientes, sobre todo para los algoritmos que toman decisiones críticas. Segundo, mucha más transparencia. Las empresas deben explicar cómo funcionan sus sistemas y con qué bases de datos los entrenan. Necesitamos saber los ingredientes de la receta. Volvemos a la analogía del principio. Exacto. Tercero, una regulación seria del poder casi ilimitado de las grandes tecnológicas. Y por último, algo fundamental: fomentar la diversidad real en los equipos que diseñan estas herramientas. Un equipo homogéneo crea inevitablemente un producto con puntos ciegos. Me gusta mucho la idea final por la que cierra el artículo. Es un verdadero llamado a la acción. Nos invita a dejar de ver el algoritmo como una cuestión puramente técnica y a tratarlo como lo que es, un proyecto político, con ganadores y perdedores. La frase final es muy potente. En un mundo donde la lógica del lucro comanda todas las relaciones, programar para emancipar es un acto de resistencia. Es una conclusión poderosa, sí, porque nos devuelve la capacidad de actuar. Significa que podemos y debemos aspirar a construir una tecnología que no solo refleje el mundo como es, con todas sus fallas, sino que nos ayude a construir el mundo que queremos que sea. Sin duda. Creo que este análisis deja muy claro que los algoritmos no son entes matemáticos neutrales, son espejos de la sociedad que los crea y, como tales, reflejan nuestros prejuicios y desigualdades. Son, en el fondo, herramientas de poder y es fundamental que como ciudadanos seamos conscientes de cómo funcionan y, sobre todo, a quién benefician. Y para seguir reflexionando sobre esto, me gustaría dejar una pregunta en el aire. El artículo se centra, y muy bien, en cómo los algoritmos replican los sesgos sociales que ya existen, pero ¿podríamos usar esta misma tecnología de manera proactiva para precisamente contrarrestar esos sesgos? ¿Cómo sería un algoritmo diseñado desde cero con el objetivo explícito de promover la justicia social? Y la pregunta del millón, ¿con qué tipo de datos, libres de prejuicios, debería ser entrenado para lograrlo?